Estamos mirando en Apocalipsis y vamos a hacer una introducción y a ver a dónde llegamos. Y hemos andado por el capítulo 5, capítulo 6. Vamos a ver a dónde llegamos hoy. Los juicios comienzan con esos sellos que se abren y en el capítulo 5 se habla por primera vez. Dice en los primeros versículos, vamos a leerlo. Apocalipsis 5, versículos 1, y vamos a leer hasta el 5. Dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo abierto por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo y de examinar su contenido. Así que lloraba, yo mucho, dice el escritor Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, que hemos mirado algo, ¿no? Vamos a repasar también eso. Dios el Padre sostiene en su mano derecha ese rollo. Es un símbolo de autoridad. El Padre teniendo ese rollo, ese libro. En el primer siglo, cuando se escribe, todos los escritos, todos los documentos, se hacían en estos pergaminos, estos rollos, estos papiros. Los documentos se escribían de ambos lados. En el lado interno estaban todos los detalles de un contrato o de una herencia o de lo que fuera, y del lado de que se podía ver de afuera estaba una síntesis de qué se trataba ese tratado, ¿sí? Pero estaba sellado, eran sellos, y nadie era capaz de abrirlo. Nadie era capaz. Todo lo que había dentro de ese rollo era legal. Y solo una persona con autoridad podía desatar, romper esos sellos para ver de qué se trataba. Y en el capítulo 5 se comunica estas cosas. Es el león de la tribu de Judá. Es el que merece toda la herencia. Todas las cosas pertenecen a él. Si ustedes pueden ver en el Salmo 2, versículo 8, Salmo 2, versículo 8, dice así, tuyos serán los confines de la tierra. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Entonces, encontramos el cumplimiento de esta legítima profecía, donde ahora el Señor Jesucristo vendrá como juez sobre una tierra de la cual es dueño. Los primeros 6 juicios de estos sellos comienzan a ser desatados en el capítulo 6. ¿Recuerdan? Primer sello, el caballo blanco. El anticristo es suelto en el mundo. Se le da autoridad y la misma humanidad le da autoridad. El segundo sello, el caballo bermejo o rojo, estamos en el capítulo 6, donde comienzan las guerras y se pierde la paz. ¿Recuerdan cuál es la promesa del anticristo y sus seguidores? Paz y seguridad. Pero él mismo se encarga de romper esa paz y seguridad. Tercer sello, va contra sus promesas, por supuesto, no puede ser otra cosa. Tercer sello, caballo negro, estalla la hambruna en el mundo. Recuerden que va a haber guerras, va a haber pestes, mucha hambre. El cuarto sello, el caballo amarillo, el resultado final de la guerra y el hambre que es la muerte. Va a haber, recuerden el dato, un 25% de la población mundial muriendo en juicios. Es como que muriera toda la población de China. Es impresionante. Si fuera hoy, ¿no? Si esto demora unos años, la población mundial se va a aumentar muchísimo, muchísimo. Por lo que, imaginemos lo que va a hacer si demora, Señor, un poco más. El quinto sello, encontramos un paréntesis. Es la oración de los mártires por la persecución hacia el pueblo de Dios convertido en el tiempo de la tribulación,
Dios traerá venganza, va a haber mucho más para este mundo, pero deberán esperar para la justicia que todos los que serán mártires al fin mueran por sacrificio. Esto todavía estamos en el tiempo de la tribulación. Sexto sello. Dios usa su poder sobre su creación. Un gran terremoto junto con otras turbulencias celestiales. Uno no puede creer todo lo que hay en Internet, ¿no? A veces miro alguna cosa. Pero estos días miré unos, ¿cómo se llaman estos vientos fuertes? Ciclones, ¿no? Ciclones que hubo en Rusia. Parecía por el idioma, no entendí mucho. Por el idioma parecía en Rusia. Era impresionante, si es real, las cosas que están pasando, era nuevito. Impresionante. Algunos dicen, creo que es África, se parte al medio. Bueno, hay una cantidad de cosas que, ¿saben qué? Van a ocurrir. Yo no sé cómo, pero van a ocurrir. El mundo va a vivir terribles juicios de parte de Dios. Algunos ya están ocurriendo, ¿no? Esto era el sexto sello. La creación de Dios, bueno, por la mano de Dios yendo contra el hombre. El Señor Jesucristo en Mateo 24 describe esto. Vamos a mirar un poquito nada más. Mateo 24. No nos vamos a detener mucho, porque hay muchísimo para hablar de esto. Sin embargo, en los versículos 1 en adelante, por ejemplo, versículo 3, vamos a leer así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cómo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no entendían todo, ahora sí nosotros entendemos, o por lo menos una buena parte. La venida del Señor no es solamente la venida a buscar a la iglesia pronto. Es también cuando venga, en ese periodo de tribulación, a ser juez sobre la tierra. ¿Qué señales habrá? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Otra vez lo hemos dicho antes. No nos preocupemos tanto por el sello 666. Va a ocurrir. No es la vacuna que están propiciando hoy. Eso va a ocurrir en el medio de la tribulación. ¿Sí? No nos preocupemos que la vacuna de Bill Gates es o no la del anticristo. No es. Tal vez la están preparando, pero va a ser ese sello para el medio de la tribulación o en el comienzo de la gran tribulación. Lo que Jesús está diciendo avala esto. Dice, es necesario que ocurra, pero aún no es el fin. Van a haber una cantidad de señales, pero no es el fin. De hecho, la iglesia no va a estar en ese fin. ¿Sí? Y aún en la gran tribulación vendrán cosas peores en las que hemos estado mirando. Versículo 9 aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Los que se conviertan en la gran tribulación y gran tribulación, en ese periodo de 7 años, sufrirán mucho la muerte por ser cristianos. Morirán por ser cristianos. La iglesia no va a pasar por ello. Ahora, si vamos al capítulo 8, encontramos allí que se va a abrir, estamos ahora en Apocalipsis, hay mucho más para ver en Mateo 24, léanlo porque es referencia a ese tiempo de la gran tribulación. Léanlo. En el capítulo 8, si ustedes ven allí arriba nomás, el séptimo sello. Hay todo un capítulo en el medio que no está hablando acerca de juicios. Está hablando de otra cosa que vamos a mirar brevemente también. Pero allí dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora, y vi a los ángeles, 7 ángeles, que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Así que comienza a moverse el capítulo 8 con ese
último sello que se abra. Los 7 sellos, este último, séptimo sello, contiene lo que conocemos también las 7 trompetas de Dios, donde va a haber mucha tribulación. Los ángeles se disponen a que esas trompetas suenen. En el versículo 6 comienza a hablar de eso, ¿sí? Hermanos, hagamos un paréntesis. Vamos a orar a Dios y no vamos a enfocarnos en el capítulo 8, tal vez ni siquiera en el capítulo 7 totalmente, pero vamos a ver qué cosas Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por la oración de mis hermanos. Gracias por el pueblo de Dios. Gracias por tus hijos, por tus salvados, por los que tú has escogido y has querido escoger. Gracias por la soberanía de Dios en la salvación, porque sabemos y entendemos, Padre, de que en nosotros no hay nada que sea apto para estar delante de Dios, pero sí en Cristo, sí en el Salvador, sí en aquel que pudo abrir los sellos, lo hará y traerá por su autoridad justicia por el pecado de este mundo. Y Padre, nosotros, despierta nuestros corazones para amarte, para reverenciarte, para tener en cuenta que tú eres Dios ahora mismo, que el Señor Jesucristo es el mismo hoy, el que va a estar en la tribulación castigando, y que como iglesia podamos temer reverentemente a Dios y poder acercarnos a la presencia del Señor de señores, el Rey de reyes, y adorarle con todo nuestro corazón. Que seamos fieles. Tú nos regales fidelidad, Señor. Nos ayudes a que esto ocurra, para mantenernos firmes hasta la venida, a ese arrebatamiento en el que Cristo vendrá a levantar sus vidas. Para la gloria de tu nombre, gracias nuevamente por cada hermano y hermana en este lugar. La mano de Dios nos acompañe y nos regale un gran tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos. Muchas cosas acerca del fin del mundo habla la Biblia. Muchas. Habla de ese evento en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Recordarán bien. El Señor vendrá a buscar a los suyos. Él vendrá a buscar a la iglesia. Los creyentes verdaderos no estarán en la tribulación. Dice la palabra, y así estaremos para siempre con el Señor. También lo trata 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer. 1 Corintios 15. Y vamos a leer versículos 51 al 54. Dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cristo viene. ¿Y qué estamos mirando? Que todo se prepara para que esto ocurra. Cuando la iglesia no esté, en el mundo, al mundo se va a desatar una enorme cantidad de juicios que lo va a dar vuelta. Y que el mundo necesitará reconocer a Cristo, pero en muchos y la mayoría de los casos, tampoco lo hará como cuando Él estuvo aquí en la tierra. No lo hará. Ahora, ¿para qué nosotros nos preparamos? ¿Por qué la iglesia se tiene que preparar? ¿Solo porque no va a estar en la tribulación? ¿Solamente porque Cristo viene? Sí, es una gran razón. ¿Saben qué, hermanos? Habrá un juicio para la iglesia. Estaremos ante el tribunal de Cristo. Habrá un juicio por aquellas cosas que hayamos hecho estando en nuestro cuerpo. Habrá recompensa, bendición por las buenas obras. Y se quitará bendición, recompensa por aquellas cosas que no hemos hecho.
Miren el capítulo 3 de esta carta, 1 Corintios. 1 Corintios 3. Y vamos a leer versículos 11 al 15. Y el examen tiene que estar en nosotros si creemos que Cristo viene pronto. Si no creemos, no va a pasar nada en cuanto a nuestros cambios. Si creemos, tenemos que temer a Dios. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, cuando miramos este pasaje y podemos encontrar que hay recompensa para el pueblo de Dios, Dios quiere darte una recompensa por una vida fiel, nosotros como hijos de Dios deberíamos aspirar a eso. No podríamos quedarnos solamente con cumplir con ciertas cosas externas, porque va a haber un juicio. El mundo se prepara para el juicio, pero la iglesia se tiene que preparar para un juicio delante de Dios. ¿Por qué? Van a pasar nuestras vidas delante del Señor. Y Él va a determinar qué ánimo tuvimos. Y Él va a determinar en su juicio cómo nos hemos comportado. Aun cuando a veces no teníamos ganas de hacer ciertas cosas, si las hemos hecho o no las hemos hecho. Porque la obediencia es vital para el Hijo de Dios. Y Dios va a dar el deseo para hacerlo cuanto más obedecemos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, encontramos las obras buenas o malas en 1 Corintios. Algo más nos revela en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, solo la gracia de Dios no nos va a condenar. Solo la gracia de Dios. Dice la Biblia, algunos, me voy a meter entre ellos, serán salvos como chamuscados. Como que el fuego del infierno nos va a perseguir. Como que la obra se les quemó. No hay recompensas para tal hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Es gracia de Dios. Es gracia de Dios. Ahora, ¿podemos descansar? ¿No tiene permiso el Hijo de Dios de descansarse solo en eso? Que no pase la tribulación, que igual voy a ser salvo, haya sido con buenas obras o malas obras. No se puede. Hay una responsabilidad en todo hijo de Dios, porque un día, no sé cómo será, pero si voy a tener pelos en ese tiempo, se me van a parar de punta, estaré delante del Señor para un juicio. Y nunca habremos presenciado un juicio más justo. Dice la palabra, que el pecador huye sin que nadie le persiga. ¿Recuerdan eso? Bueno, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ya no habrá escape. Ahí habrá juicio. No escaparemos. Y no habrá juicio más justo que el del Señor. Así que piensa, medita en tu condición delante de Dios, porque va a pasar delante de Él. Cuando observamos en Apocalipsis otra vez, vamos allí, el anticristo, la bestia, vendrá con poder y firmará un tratado de paz con Israel por 7 años. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué va a pasar? El anticristo, que si el Señor viniera mañana, el anticristo ya anda viviendo acá en la tierra, si viniera dentro de 100 años, todavía no está en el pensamiento,
pero si viniera dentro de 50 años el Señor, estará naciendo, tal vez. ¿Eh? Así que las cosas se comienzan a hacer realidad, tienen que hacerse realidad en nuestra mente. El anticristo va a firmar un contrato de paz con Israel. Va a haber paz donde no hay por cuánto tiempo. Ahora mismo se firmó un contrato, si ustedes saben esto, hubo un contrato de paz, ¿no? Un pacto de paz con Israel, con uno de los mayores enemigos, los árabes. Hacía años que no había ninguna relación entre Israel y los Emiratos Árabes. Ahora se firma un tratado de paz. ¿Qué les parece? ¿Significará algo esto? Sí que significa. La venida del Señor está pronta. Él viene pronto. Ahora bien, tiene que armarse la paz en todo el Medio Oriente. Eso ha sido muy difícil. Porque yo he escuchado muchas veces, se firmó el tratado de paz y dura una semana y a los bombazos de vuelta. Este va a ser específico. Todavía no se ha firmado. Pero hay indicios de que puede ocurrir. De hecho, una de las referencias más grandes es que el templo tiene que levantarse. El templo hoy puede levantarse en 3 días. ¿Qué les parece? ¿Son datos importantes? Muy importantes. El Señor viene pronto. Pareciera que sí. Hermanos, ese periodo de 7 años de paz estará lleno de hambrunas en la tierra, guerras, plagas, desastres naturales. Dios va a derramar su ira contra el pecado, contra la maldad de los hombres. Los 4 jinetes del Apocalipsis, los 7 sellos, las trompetas, las copas de ira, tienen su lugar en ese periodo terrible de la tribulación y gran tribulación. Ahora, el templo se va a levantar. Va a ocurrir algo muy importante. Cuando ustedes escuchen en las noticias, ya están las noticias pero no se conocen mucho, no se sabe mucho. Israel decide levantar el templo, levanten su mirada porque el Señor viene. Cuando empiecen a escuchar eso, el Señor vendrá pronto. Y vamos a empezar a escucharlo muy pronto, me parece. ¿Eh? Ahora a los 7 años, en la mitad de esos 7 años, romperá la paz con Israel, hará la guerra, el anticristo cometerá la abominación desoladora de la que habla Daniel. Daniel 9:27 dice, él mismo será una imagen de sí mismo, habrá adoración al anticristo, Israel se va a dar cuenta, se terminó la paz. Duró 3 años. Pero piensen en esto, va a haber un contrato de paz por 7 años. Es específico, aunque se rompa los 3 años. ¿Eh? Habrá lo que conocemos entonces en la Biblia, la abominación desoladora, donde el anticristo será adorar y Israel será adorar. ¿Sí? Segunda Tesalonicenses 2, Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 en adelante, vamos a leer algo nada más. Versículos 3 y 4. Habrá una gran apostasía, pero dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, en esto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No leí el 3, ¿no? Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá, habla de ese anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gran apostasía que vive hoy el mundo religioso, el mundo cristiano, ¿qué vive? Vive una gran apostasía. La gente niega la fe que tenía muy a menudo. ¿Y cómo se ve esto? Grandes cantantes y pastores y famosos cristianos niegan su fe. Dicen, ya no creo más. Se van al mundo. ¿Qué está pasando? Apostasía. Las iglesias están llenas de gente inconversa. No hay verdaderos convertidos.
Cada vez hay menos. Hay simpatizantes, pero no hay convertidos. Gran apostasía, no hay nuevo nacimiento. Esto es señal de que el Señor viene pronto. Y también que pronto se va a levantar ese hijo de ira, el hombre de pecado, el anticristo, el que se sentará en el templo allí en Jerusalén y dirá, ahora me tienen que adorar porque yo soy Dios. Eso es lo que está pasando. Hacia eso va este mundo. Hacia eso está este mundo. La gran tribulación, o también en Jeremías 37, le llama el tiempo de angustia de Jacob o Israel. El tiempo de angustia. Como nunca en la tierra. Estamos entonces en ese periodo todavía de antes de los 3 años y medio, leyendo en la Escritura. 6 sellos, y el capítulo 6 termina así, Apocalipsis 6. Miren cómo termina. Nahuel, ¿podría leer 16 y 17? Apocalipsis 6, 16 y 17. Miren cómo termina. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se dan cuenta cómo termina? Hay dos cosas acá. Una es que el mundo va a reconocer al Cordero de Dios, al Señor Jesús. Se va a dar cuenta que la vida que está llevando es totalmente contraria directamente al Señor Jesucristo. Reconoce que su ira es justa. Saben que lo que él hace está bien, el castigo sobre el mundo. Pero ¿cómo reaccionan a eso? ¿Se arrepienten? ¿Piden perdón? ¿Claman por la salvación? No. Claman a las piedras que caigan sobre ellos. Es terrible. Es terrible. Es como que el que se ahoga y le tira unos salvavidas, dice, no lo quiero, me quiero morir. No me importa lo que tú quieras hacer por mí. ¿Quieres salvar? No me importa. Rechazo total del Señor Jesús. Total. El capítulo 7, vamos a hablar un poquito del capítulo 7. Dice, Juan, aquí en este comienzo hay una detención de los juicios, breve, y va a comenzar en la profecía a darse información sobre los elegidos de Dios para dar testimonio en la tierra. Ya hay salvados mártires, pero ahora hay una selección de personas específicas. Vamos a leer entonces 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un ratito de paz, un ratito de tanto desarrollo, un ratito de detenerse, ¿no? Tal vez alguno de ustedes haya vivido algo así. Tienen pruebas, tienen luchas, y dicen, bueno, este ratito fue el recreo que Dios me dio. Y al ratito vuelven otra vez a vivir las luchas y las pruebas que se llevan. Bueno, el mundo tiene esto, pero para prepararse para lo peor, o para algo todavía peor. Hay un ratito allí. Lo que ocurre aquí es que Dios está tomando gente de su pueblo seleccionada para que sean testimonio a toda la nación y a todo el mundo. ¿Quiénes son estos? Lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Los 144.000, que no son testigos de Jehová. No son. Son 144.000 del pueblo de Israel. Sí, en el sentido real de la frase está bien, son testigos de Jehová.
van a testificar de él, pero no en el sentido religioso. Los testigos que van dicen que son ellos. No son ellos. No sé cómo no se dan cuenta que eso no es así. Ahora, lo que está pasando ahora, lo que va a pasar es cumplirse una profecía. Esos 144.000 dan inicio al trato directo de Dios con su pueblo Israel. Y está profetizado. Romanos 11, versículos 12 y algunos más. Romanos 11, versículo 12, dice, habla de Israel. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Habla de Israel. Ellos fallaron, no creyeron en Cristo. ¿Quiénes fueron beneficiados en el plan de Dios? Todos, todo el mundo. Todo el mundo. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice que Dios quiere la salvación de todo el mundo. No es que quiere la salvación de cada persona en el mundo, quiere la salvación de la gente que Él ha elegido en todo el mundo. Eso es lo que significa. Ahora, Israel no creyó en Cristo. Y lo que hizo Pablo fue, no me escuchan los judíos, me voy a los gentiles. ¿Se acuerdan? Los gentiles escucharon. Israel en general como nación no aceptó a Jesús. Algunos israelitas sí aceptaron a Jesús. En todos los tiempos. Pero no como nación. Ahora, los gentiles, los no judíos, los no israelitas, gracias a Dios ha llegado el Evangelio a nosotros. Ahora, ¿qué dice aquí? Cuando Israel sea restaurado, la gloria que va a tener esa nación. La gloria que va a tener esa nación. Leemos un poquito más, versículo 25. Pero no quiero, hermanos, estamos en Romanos 11, 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que después que se convierta el último no judío en los planes de Dios, Dios comienza su preparación para tratar con Israel. ¿Cuánto demorará después del último convertido? No sabemos. Pero podemos decir, si supiéramos, el último convertido ya está convertido, lo único que nos queda es esperar la venida de Cristo y que Dios trate con Israel. ¿Se dan cuenta? No sabemos quién será el último convertido, pero dice que los gentiles tienen que completarse. Todos los que fueron elegidos para la salvación serán salvos. Luego, dice el versículo 26, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí lo tenemos. Israel salvo. Tenemos que amar a Israel. Es un mandamiento bíblico. Tenemos que orar por Israel. Hay hermanos que están predicando el Evangelio así en Israel. Se paran en las calles y les hablan el Evangelio. Le muestran Isaías 53 y parece que no lo conocen. No lo conocen. Y cuando les preguntan, ¿cuál es el último sacrificio que viste de esta manera? Con Isaías 53, ¿saben a quién recurren? A Jesús. Porque no hay forma de encontrar a otro. No hay forma. Así que es muy probable que muchos judíos se conviertan en este último tiempo también. Pero después que la iglesia no esté, Dios va a tratar con su pueblo. Así que Pablo dice en el versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de vosotros. Dios ama a Israel. Pablo amaba a sus hermanos. Él decía que decía Pablo, yo, si pudiera, preferiría ser yo maldito para que ellos se conviertan. ¿Recuerdan? Amaba a sus hermanos. Es exactamente esto, hermano. Que nosotros pensemos de nuestras familias que uno pudiera ir al infierno a cambio de ellos.
No porque crea que esto puede pasar, porque no va a pasar. Pero ese deseo en el alma de que nuestros seres amados se conviertan, conozcan a Cristo. Ese es el sentimiento que tenía Pablo, conociendo la verdad. Dios tomará un remanente de miles, y ese remanente está escrito en el tiempo de la tribulación y pasando ya a la gran tribulación. Así que, si vamos al capítulo 7, versículo 4, dice, y oí el número de los sellados. ¿Ven el número? 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 12 tribus, la cantidad de cada una. ¿Dónde estamos? Capítulo 7, versículo 4, ¿verdad? Ahí está. 12.000 sellados de cada tribu serán los que van a componer ese ejército de Dios que va a evangelizar en el tiempo de la tribulación y la tribulación. Esa es la gran tribulación. La segunda parte de la tribulación. Es mucha gente para una población pequeña. Son 144.000 en un territorio como hoy, como Tacuarembó. Mucho evangelio, mucha evangelización. Va a haber conversiones verdaderas. Va a haber gente que no se va a sellar con el 666. No es la vacuna de Miguel. Vacúnese ahora, porque lo que va a pasar, si fuera hoy que viene Cristo en 3 años y medio, no sé cómo es el sello, pero allí se va a hablar de ese sello. Allí se va a hablar. No es el código de barras, no es los sellos que pongan ahora en las manos o en la frente, no es el arrocito, ese chip que ponen aquí o aquí para los ricos, no es todavía. Tal vez sea algo igual, tal vez sea exactamente eso, pero tú y yo no vamos a ver. Y va a haber conversión. Seguramente mucha gente, porque Israel va a ser salvo. Hermanos, las tribus de Israel son el amor de Dios, son la niña del ojo de Dios. Cualquiera que lo toque va a sufrir las consecuencias. Hubo en el pasado pueblos que reclamaron ser parte de Israel, descendientes de Israel. En el Antiguo Testamento, cuando esto ocurrió, sacerdotes que reclamaban su sacerdocio, especialmente después de los cautiverios, no se les permitía si no estaban en las genealogías, escritos en las genealogías. Hoy, ¿saben qué se usa para determinar si alguien es israelita o no? El ADN. Increíble. El ADN. Así que se carga el ADN, se estudia y si se sabe si pertenece o no. Van a ser 144.000 israelitas. Se sabrá que lo son, se comprobará que lo son, y nadie más va a conocer. Pueblos, en un tiempo pasado, dijeron, nosotros somos descendientes, vengan acá, ADN, no son nuestros descendientes, afuera. No va a ser ningún testigo de Jehová uruguayo, imposible. No van a ser los testigos, van a ser de la nación de Dios. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Algo que a veces se rechaza tanto. Son 144.000 y no uno más y no uno menos. ¿Saben de qué habla esto, hermanos? Y solamente vamos a leer un par de versículos para esto. Elección de Dios. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Dios es soberano. Pregúntese usted, ¿por qué no fueron sanados todos los que estaban enfermos en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra? Porque Dios no quiso sanarlos. ¿Por qué no fueron salvos todos los que escucharon el Evangelio? Ustedes me dirán por la dureza del corazón. Y yo digo sí porque la Biblia lo escribe. Pero lo que dice la Biblia, serán salvos los escogidos de Dios. Dios es soberano. Y en el tiempo futuro, la soberanía de Dios se va a mover igual que lo hace ahora. No ha cambiado Dios. Sus planes no le frustran a nadie.
Nadie lo va a cambiar. Nadie va a hacer algo en contra de él sin que tenga su merecido y no va a poder mover sus planes. No lo hizo Judas. No lo hizo nadie que se interpuso en el camino de Jesús. Ni siquiera el diablo cuando creyó que lo estaba matando. Nadie se interpone en frente de ellos. Nosotros estamos en ellos. El Señor Jesucristo dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Certeza en el Hijo de Dios, seguridad, porque Él es el que ha escogido, Él es el que ha tomado nuestras almas. Yo no pude ir a Él, porque no tengo voluntad de hacerlo, pero Él me conoce. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Dios, que se justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire qué seguridad tenía Pablo, leyendo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, todo lo que el cristiano pueda sufrir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Certeza en el Hijo de Dios. Podemos estar confiados. No viviremos el desastre futuro, viviremos el desastrecito presente, pero no el futuro. En este desastre actual podemos tener certeza. Nadie va a condenar a un hijo de Dios. Nadie le podrá acusar a un verdadero salvador. ¿Será ahora o será la gran tribulación? Dios siempre tiene un remanente escogido. Y en este caso, nosotros. El pequeño remanente de Dios, para dar testimonio de qué, de quién es Jesús, de quién es Dios. Hemos sido escogidos, sellados en su soberana voluntad por el Espíritu Santo. Nosotros y nadie más. Esto no es decir nosotros, Iglesia Manuel, no. Solo el cristiano y nadie más. Y nadie más. Pero nuestro cometido, como remanente del pueblo de Dios, remanente en el mundo para testificar del Señor Jesucristo, remanente en el mundo para apartarnos del pecado, remanente en el mundo para ser santos, vestir ropas de santidad, remanente en el mundo para vivir para Dios, sin importar cuál sea la situación que ponga delante de nosotros. Al mundo le va a pasar juicios terribles. Sin embargo, no ha habido época en la iglesia, en la historia de la iglesia, y en todas las épocas, en que Dios no haya tenido escogidos para hablar de él. Él es fiel, Él es poderoso, Él es amor, Él es Dios. Y creamos esto con todo el alma. El mismo Dios que tenemos hoy, el mismo Dios que tenemos hoy, es el que envió al Señor Jesucristo a este mundo para salvarnos. Y es el que enviará al Señor Jesucristo con toda autoridad para derramar su ira completa
sobre este mundo lleno de tinieblas. Tiene que hacer algo nuestra vida. Tiene que hacer algo nuestra vida. ¿Conocemos a Dios realmente? ¿Somos ovejas de su prado? Si esto es verdad, tiene que pasar algo a nosotros. Tenemos que ver a este Dios, tal cual lo escribe su palabra. Que Dios nos bendiga mucho. Continuaremos el domingo que viene, si Dios permite, con algunos de ustedes, con otro grupo de hermanos, y también el sábado que viene va a haber un grupito de hermanos aquí. Si alguno de ustedes quisiera venir, el sábado me avisan para completar el grupo que podemos estar. ¿Sí? Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por venir y valoremos, hermanos, lo que tenemos, lo que somos, que podamos mostrarnos un amor verdadero. Vamos a cerrar con oración. Fabio, ¿podrías cerrar con oración, por favor? Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por este día, gracias porque hemos podido volver a reunirnos, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Gracias, y Padre, por tu palabra, también que podamos considerar todas estas enseñanzas, Señor, acerca de que la venida del Señor Jesús está cerca, que podamos ver esas señales, Señor. Bueno, Padre, tú nos guíes para que cada día podamos crecer, que podamos ser santificados cada día, Señor. Y Padre, tú nos guíes en todas las cosas, que también este tipo de pandemia sea una enseñanza para nosotros, Señor, y podamos crecer como cristianos y como iglesia, Señor. Dejamos así todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.